Buen día. Como estudiantes pertenecientes al Instituto Politécnico Nacional, Campus Guanajuato, estaremos presentando lo que es nuestro proyecto del segundo parcial por parte de la materia de diseño de procesos de separación, el cual se titula Diseño y estimación de costos de una columna de destilación de alcohol isopropílico y agua. El equipo es el número 2, el cual está conformado por Antonio Diana, Figueroa Andrea, Guerra Dania, Martínez Liliana, Rodríguez Noemí y su servidora Cadenas Carol. Comenzando con la introducción, se tiene que los solventes orgánicos y sus residuos se les considera peligrosos. ¿Esto por qué? Debido a sus características que poseen, como es la inflamabilidad, liposolubilidad y volatilidad, con liberación de vapores inflamables tóxicos y explosivos. Los solventes orgánicos presentan entre sus principales características su alta volatilidad, la polaridad y su bajo peso molecular. Respecto a la volatilidad, esta varía con el tiempo porque se evapora a presión atmosférica. Además, para la correcta separación de los componentes, se debe de tener en cuenta la volatilidad de los mismos, debido a que esta diferencia facilita la purificación. La diferencia de volatilidad entre los componentes es importante. Cuanto mayor sea esta desigualdad, pues mayor será la diferencia entre las composiciones del líquido y del vapor generado, y la fracción vaporizada estará compuesta principalmente por los componentes de mayor volatilidad de la mezcla original. Este flujo se le conoce como destilado, mientras que la nueva fase líquida estará compuesta por los componentes más pesados. La nueva fase obtenida, la de vapor, se distingue de la original por su contenido calórico, donde el incremento o eliminación de este valor comprende algunas dificultades, por lo que es importante al momento del diseño considerar el costo de estos procesos. Económicamente, para que la operación sea rentable, es indispensable que la volatilidad relativa de los componentes a separar sea distinta de la unidad, y entre más elevado el valor, mayor será la pureza del destilado obtenido. Los disolventes, al encontrarse en mezclas, forman azeótropos con el agua, como es el caso del alcohol isopropílico. Entre las operaciones unitarias más utilizadas para la separación de líquidos o la purificación de los mismos se encuentra la destilación, en especial de mezclas azeotrópicas binarias o ternarias, por su gran aporte a nuevas formas de separación y los efectos en los equipos de destilación. Uno de los métodos más utilizados para destilar en la industria es la torre de destilación. ¿En qué consiste esta? Bueno, la torre separa el flujo de los componentes más volátiles que quedan en la parte alta de la torre, mientras que los menos volátiles permanecerán en la parte baja. La destilación de solventes permite mejorar la concentración de los solventes y demás propiedades características, por lo que se propone en este proyecto el diseño de una torre de destilación a presión atmosférica destilando alcohol isopropílico. Los avances en materiales y tecnologías de empaque han creado nuevas oportunidades para mejorar el rendimiento de estas torres, pero su aplicación no se ha generalizado. Además, el diseño y control de una columna de destilación es de gran importancia, ya que permite obtener corrientes de producto con la pureza requerida, ya sea para la venta o ya sea para su utilización en otros procesos químicos. Como parte de los antecedentes que tenemos para este proyecto, Contreras en el año 2011 realizó un estudio titulado Desarrollo de un proceso industrial para recuperar alcohol isopropílico en residuo de ranitidina. Se utilizó el equipo de destilación para la obtención de alcohol, se tomaron muestras de 350 mililitros de la mezcla de isopropanol agua
en una relación 70%-15% para la obtención de alcohol isopropílico. Se controlaron el tiempo de destilación y temperatura. El objetivo del estudio fue recuperar alcohol isopropílico a partir de la mezcla preparada. Como resultado se obtienen 342 mililitros de alcohol isopropílico con un pH de 6.96, casi el 100% de la muestra tomada a una temperatura de 82 grados Celsius, concluyendo que el método aplicado cumple con las condiciones para la recuperación de isopropanol. El problema central es el siguiente. Como establecimiento del sistema tenemos que la destilación de mezclas binarias que presentan interacciones complejas como el sistema alcohol isopropílico y agua enfrentan desafíos técnicos debido a la formación de un azeótropo de ebullición mínima. Este punto de equilibrio va a limitar la separación de los componentes mediante la destilación simple, ya que bajo condiciones normales el azeótropo actúa como una barrera termodinámica que impide alcanzar altas purezas en el destilado. Para superar este obstáculo y obtener un producto con una pureza del 95% de alcohol, se utilizará cloruro de calcio como agente deshidratante. Este compuesto va a modificar las interacciones moleculares en el sistema, desplazando el punto azeotrópico y facilitando una separación más eficiente. En los problemas centrales, o el análisis del problema central, sería las limitaciones impuestas por el azeótropo, que se van a mejorar con el cloruro de calcio. La otra sería la selección de materiales de eficiencias energéticas. Debido a que se utilizará cloruro de calcio, los materiales a utilizar en el diseño de la columna deben de ser resistentes a la corrosión. Y otros serían los métodos gráficos y de simulación, que sería utilizar el método McKay y el método Ponchon-Savary para definir el número de etapas teóricas que se utilizarán y de esta manera obtener el reflujo mínimo y las zonas de operación de la columna. La destilación es un proceso de separación de los componentes de una mezcla líquida mediante la vaporización parcial de la misma, logrando que la composición del vapor obtenido sea diferente a la del líquido de partida. Este vapor, que se encuentra en equilibrio con el líquido residual, se separa y se condensa, obteniendo así fracciones con distintas composiciones respecto al líquido inicial. En un diagrama de ebullición se suelen representar las composiciones de la mezcla líquida frente a la temperatura de ebullición a presión constante. En el diagrama se representa un diagrama de ebullición para la mezcla de los líquidos AB de temperaturas de ebullición TAB, TAA y TAB a la presión considerada. Estos diagramas se suelen construir a partir de datos que han sido determinados experimentalmente para una presión dada, modificándose tales diagramas al variar esta. Los diagramas de presión-vapor, estos se representan las composiciones de las mezclas frente a la presión parcial de vapor en cada componente a una temperatura determinada. Se representa también en estos diagramas la presión total como suma de las presiones parciales ejercidas por ambos componentes. Un diagrama de equilibrio representa las composiciones del líquido frente a las del vapor en equilibrio a presión total constante. En esto se suele utilizar la ley de Raoult, que se puede definir para fases vapor-líquido en equilibrio, según la cual esta ley dice que la presión de vapor en cada componente en la fase líquida es igual a la del producto de la fracción molar de dicho componente en la fase líquida por la presión de vapor del componente puro a la misma temperatura. Y aquí se muestra cómo se aplica la ley de Raoult. Se denomina volatilidad de un componente en una mezcla a la relación entre su presión parcial de vapor y su concentración en la fase líquida, es decir, la volatilidad de A va a ser igual a la presión parcial sobre la composición de ese mismo componente, y al cociente entre las volatilidades del componente más volátil y la del menos volátil se le denomina volatilidad relativa, que se denomina como alfa. Las mezclas azeotrópicas. En un azeótropo
o mezcla azeotrópica es una combinación de dos o más compuestos químicos que al mezclarse en proporciones específicas forman una mezcla en equilibrio con la misma composición en fase líquida y en fase vapor. Esto significa que al evaporarse o condensarse la mezcla no va a cambiar sus componentes, comportándose así como una sustancia única. La formación del azeotropo ocurre debido a las interacciones intermoleculares entre los enlaces ya sea de hidrógenos o las fuerzas de Van der Waals que estabilizan la mezcla en ciertas concentraciones y dificultan la separación por destilación simple. Y existen dos tipos de azeótropos, el primero es el azeótropo mínimo. En este se tiene un punto de ebullición inferior al de cualquiera de los componentes puros, formando una mezcla azeotrópica mínima. Y el otro es el azeótropo máximo, que tiene un punto de ebullición superior al de cualquiera de sus componentes puros. En este las interacciones entre las moléculas de los diferentes componentes son más fuertes que las interacciones entre las moléculas del mismo tipo. Para esto siguen los tipos de destilación. El primer tipo de destilación es la de equilibrio, que en esta se verifica en una sola etapa, la mezcla líquida se va a vaporizar parcialmente. Esto va a permitir que el vapor se mezcle en equilibrio con el líquido y entonces se va a separar la fase vapor del líquido. Y este tipo de destilación se puede hacer en lotes o en régimen continuo. También está la destilación simple, que consiste en la evaporización parcial de una mezcla con producción de vapor más rico en componentes más volátiles que la mezcla líquida inicial. Y en esta hay dos tipos, que es la destilación de equilibrio y la destilación diferencial. También está la destilación simple con arrastre de vapor. Esta es una técnica usada para separar sustancias orgánicas insolubles en agua y ligeramente volátiles de otras no volátiles que se encuentran en la mezcla, como resinas o sales inorgánicas. Y por otro lado, la destilación con reflujo. En este se lleva a cabo en una serie de etapas de vaporización instantánea, de manera que los productos gaseosos y líquidos de cada etapa van a fluir a contracorriente. Entonces en esta el líquido de una etapa se va a conducir o va a fluir en la parte inferior y el vapor va a estar fluyendo hacia arriba en la parte superior de la columna. Como ya se mencionó anteriormente, la formación de un azeótropo no se va a poder separar mediante una destilación simple. Es por eso que también existe la destilación azeotrópica, que va a implicar agregar un tercer componente, conocido como agente entrópico, que va a alterar el equilibrio de fases de la mezcla original y va a permitir separar los componentes azeotrópicos. Este agente va a formar un nuevo azeótropo con uno de los componentes de la mezcla, generando una diferencia significativa en los puntos de ebullición, y de esta manera va a permitir así la separación. En estos se suele utilizar, por ejemplo, sales u otro componente. También otro tipo para separar mezclas cuando se forman azeótropos es la destilación extractiva. En este se va a añadir un componente que va a cambiar la volatilidad relativa de los componentes sin formar un azeótropo con ellos. El agente de separación de solventes se va a introducir en la columna y después se va a recuperar en la parte inferior para volver a reutilizarse. Entonces, para estas se utilizan solventes con un alto punto de ebullición. Sin embargo, cuando se trata con componentes sensibles a la temperatura o existe una posibilidad de formar un azeótropo a un mayor punto de ebullición, no se recomienda utilizar solventes ligeros o intermediarios. Algunos modelos termodinámicos que se suelen utilizar es el método de Margules, el método UNIFAC, el método NLRTL y el método de Van Laar. Para el diseño de columnas de destilación, la columna va a consistir de varios componentes. Está el armazón vertical, en donde tiene lugar la separación de los componentes del líquido. Los componentes internos de la columna, tales como platos, empaques, y también se usan para promover la separación de los componentes. También está un ebullidor que va a
provee la vaporización necesaria para el proceso de destilación, el condensador que se usa para enfriar y condensar el vapor sensible a la parte superior de la columna, el tanque de reflujo que maneja el vapor condensado que viene de la parte superior de la columna de manera que el líquido pueda ser recirculado a la columna. El reflujo que se alimenta o que entra a la columna se conoce como flujo de alimentación y se introduce en la parte central de la columna en un plato conocido como plato de alimentación. Este plato se divide en la columna en dos secciones, una superior que se conoce como la de enriquecimiento o rectificación y la inferior que es la de empobrecimiento. El flujo de alimentación desciende en la columna donde es recogido en la parte superior en el rehervidor. En este rehervidor se va a suministrar calor para que se genere vapor. Después de esto puede que se pase al condensador para otra vez volver a subir hacia la columna. Y después este líquido va a ser devuelto a la parte superior de la columna y es lo que se conoce como reflujo. El líquido condensado que es removido del sistema es conocido como destilado o producto de cabeza. Aquí hay tipos de columnas. La primera es una columna de relleno. Las columnas de relleno incrementan el área de contacto entre el líquido y el vapor y de esta manera se va a facilitar el equilibrio entre las fases para producir la separación de componentes más volátiles. Los rellenos pueden ser tanto de cerámica, de carbón y de metal y son los que se muestran en la imagen. También existen las columnas de platos. El líquido y el vapor. En este tipo de columna, el equilibrio líquido-vapor ocurre en cada plato colocado de manera horizontal en toda la altura de la columna. Para comenzar el diseño de la columna de destilación se debe determinar el diámetro de la columna y la separación que va a tener cada plato. Luego se va a calcular el número de etapas y se estima también la caída de presión, el flujo de alimentación y destilado, la velocidad de inundación de la columna. Y también en este se va a determinar la altura que debe de tener la columna. También se deben de considerar distancias adicionales para el tope y el fondo de la misma. Los métodos utilizados para los cálculos de etapas teóricas es el McCarthy. Este es un método gráfico que se basa en el método de Lewis, mediante el cual se puede determinar el número de platos o etapas teóricas necesarias para la separación de la mezcla binaria. Este usa balances de materia con respecto a ciertas partes de la torre para obtener las líneas de operación y la curva de equilibrio XY para el sistema. Se suele utilizar en casos donde los componentes de la mezcla tienen un comportamiento cercano a la idealidad. El otro es el Ponchon-Savary. Este método es un método gráfico riguroso y, a diferencia de otros métodos, utiliza balances de materia y energía, gráficos de entalpía contra las composiciones XY, no tiene suposiciones de caudal constantes de líquido y vapor y toma en cuenta la variación de la entalpía con la composición. Finalmente, el alcohol isopropílico es un compuesto químico líquido incoloro de fuerte olor volátil e inflamable. Es un ácido y una base débil a la vez, o sea, es más o menos similar al agua. Los vapores de este pueden llegar a ser un poco fuertes, causando la irritación leve en la mucosa de la nariz, garganta y ojos. Este alcohol tiene muchas aplicaciones. Una de estas es su uso en la medicina, ya que tiene propiedades antisépticas y se utiliza en procesos quirúrgicos. También actúa en forma bactericida, por lo que ayuda a la desinfectación de superficies y se suele utilizar en la medicina como en un porcentaje del 70% al 95%. En farmacias es usado como base de formulaciones de linimientos, perfumes y lociones. En los laboratorios microbiológicos se utiliza para la conservación de especies biológicas y su uso recomendable es una concentración superior al 90%. También se suele utilizar
en aditivos de la gasolina y también en la industria alimenticia como hidrogenación de azúcar y para la gelatina. Clasificación de ideas. Se consideran lo que es el tipo de mezcla de los componentes, la pureza de la mezcla, la eficiencia del proceso, además de que también se consideran las propiedades físicas y químicas. También tenemos lo que son los parámetros de diseño, los criterios de diseño, la estimación de costos de la columna, los costos de operación, modelado matemático y diagramas de equilibrio. Para preguntas claves que consideramos para el planteamiento de nuestro proyecto fueron: ¿qué tipo de mezcla se va a destilar? ¿Cuántos componentes se usarán? ¿Cuáles serán los porcentajes de cada uno de los componentes de la mezcla? ¿Cuál será la capacidad de la columna de destilación? ¿Qué flujo volumétrico, condiciones de operación se usará? ¿Cuál será la pureza deseada del producto? ¿Qué propiedades físicas y químicas se usarán? ¿Cuáles serán los parámetros de diseño? ¿Qué criterios de diseño se basarán para la columna de destilación? ¿Qué herramienta de diseño se empleará para la simulación? ¿Y qué consideraciones adicionales se requerirán para el diseño de la columna de destilación? Estas fueron una de las preguntas que nosotros tomamos de base para poder desarrollar nuestro proyecto. Como propuesta a la solución de nuestro problema es el diseño y la estimación de costos de la columna de destilación para el alcohol isopropílico y agua, utilizando cloruro de calcio para el rompimiento del punto azeótropo o desplazándolo, donde implica los aspectos técnicos y económicos que se deben de considerar para su resolución, además de que se abordó la parte de la columna en los métodos de McCabe-Tyle y Ponchon-Savarit, lo que nos permitió en el proceso químico que implicara el diseño de las columnas como el número de etapas necesarias para lograr una separación efectiva entre los componentes del sistema. Además, verificando la configuración de la columna al operarse a presión atmosférica, esto permitió la practicidad de la separación sin requerir condiciones extremas. También se optó el uso del cloruro de calcio con el objetivo de deshacer el azeótropo entre el agua y el alcohol isopropílico, lo que permite la mayor pureza posible en el destilado final, además de tomar en cuenta los parámetros operativos principales que nos permitirán definir el flujo de alimentación, la concentración del destilado y el número de etapas. Los simuladores propuestos para desarrollar el proceso serán el simulador de ChemSep, como Python, para modelar la operación y obtener perfiles de composición y temperatura a lo largo de la columna. Estas simulaciones tienen el objetivo de ajustar los parámetros del diseño propuesto, mientras que para la estimación de costos se tomará en cuenta la inversión inicial necesaria en costos totales estimados y los costos operativos como lo que es la eficiencia energética en el diseño. Como objetivo general, es diseñar y evaluar el costo de una columna de destilación eficiente para la separación de una mezcla binaria de alcohol isopropílico, agua y cloruro de calcio, optimizando el proceso con métodos gráficos con la ayuda de un simulador computacional y así lograr la máxima recuperación de producto con el menor gasto energético. Como objetivos específicos, el primero es seleccionar el tipo de material adecuado para maximizar la eficiencia de la transferencia de masa. Determinar las condiciones óptimas de operación para maximizar la destilación. Calcular la altura y diámetro de la columna de destilación para lograr el 90% de recuperación. Analizar los efectos de la temperatura y presión en la eficiencia del proceso de destilación. Determinar el número de etapas teóricas y reales necesarias para el diseño, con el fin de evaluar posteriormente la eficiencia de la columna. Estimar los costos de diseño como gastos energéticos del proceso de operación de la columna de destilación. Como parte de la elaboración del diseño, se consideró el cloruro de calcio como un agente de separación que modifica la volatilidad relativa de los componentes para facilitar su separación. Además de que esto permite la separación de otro modo
cuando se forma el azeótropo difícil de separar. El uso del cloruro de calcio y líquidos iónicos mejora la separación del sistema azeotrópico entre IPA y agua, tal que pues, en la siguiente tabla se consideró como referencia, en donde el 2-propanol IPA con agua muestra un punto de ebullición de 353.7 Kelvin con una composición azeotrópica de 0.326 y 0.617 respectivamente. Y el LOT significa roto con un líquido iónico. En el estudio que se menciona del compuesto del cloruro de calcio y líquidos iónicos, mejorando la separación del sistema azeotrópico, y ya que en estos presentan una volatilidad similar. Como siguiente variable, tenemos la destilación extractiva como propuesta de solución. Los procesos de destilación extractiva permiten la separación de mezclas no ideales, es decir, las que forman azeótropos de ebullición mínima o máxima y aquellas con baja volatilidad. La selección de alcohol isopropílico y cloruro de calcio como auxiliares de proceso destacan su capacidad para mejorar la volatilidad relativa y prevenir la formación de azeótropos. La configuración de flujo y recuperación de cloruro de calcio deberían también considerarse para mantener un proceso eficiente. Una técnica clave en la separación de sistemas azeotrópicos multicomponente, aunque el uso de numerosos agentes entrantes incrementa el consumo energético. Además, también consideramos el tipo de columna, que es la elección entre columnas de relleno o platos, dependiendo de la mezcla destilar y la separación deseada. También consideramos lo que son el número de etapas, en donde se utilizan los métodos de Mackay y Ponchon-Savarit para calcular el número de etapas teóricas necesarias para alcanzar la pureza deseada, mientras que las condiciones de operación, que se refiere a la presión y la temperatura, deben optimizarse para mantener el equilibrio entre las fases líquida y vapor, reduciendo el consumo energético y mejorando la eficiencia de separación. Otras variables a considerar es la relación de reflujo, en donde influye directamente en el número de etapas y el diseño de la columna. El reflujo óptimo se encuentra entre los extremos de reflujo mínimo y total, y su determinación facilita un diseño más eficiente. Mientras que el diámetro y la altura de la columna, estas dimensiones deben equilibrar los costos de construcción y operación, garantizando una transferencia de masa adecuada entre las fases sin incurrir en altos costos energéticos o de instalación. También tenemos lo que es el material de construcción. Se recomienda usar acero al carbón para la construcción de la columna debido a su bajo costo y buenas propiedades de maquinado, ya que las temperaturas extremas no son necesarias. Y también sin mencionar el suministro de energía, que se refiere a la destilación extractiva. Requiere menos energía, ya que no es necesario vaporizar toda la mezcla. Además, se precisa de poca cantidad de agente de arrastre, lo que reduce el consumo energético. A continuación se presentan los cálculos para determinar la capacidad instalada. En México, el isopropanol es ampliamente utilizado en industrias farmacéuticas, cosméticas y de productos de limpieza. Se considera una demanda anual aproximada de isopropanol para la industria de 18.000 toneladas o 18 millones de kilogramos, basada en reportes de consumo industrial. La demanda mensual va a ser igual a la cantidad de kilogramos entre la cantidad de meses en un año, que es igual a 12. Esto nos va a dar un total de 1.500.000 kilogramos por mes. Para la columna de destilación se asume un rendimiento de recuperación del 85% para isopropanol. Aquí se va a calcular la demanda de mezcla de entrada, que va a ser igual a la demanda mensual de 1.500.000 kilogramos por mes, entre el rendimiento, que es igual a 0.85, dándonos un total de 1.764.706 kilogramos por mes. Se considera que la mezcla de alimentación contiene un 35% de isopropanol en peso, típico de un proceso de recuperación en mezclas agua-isopropanol. La masa total de la mezcla de alimentación va a ser igual a la demanda de mezcla de entrada entre el 35% de isopropanol en peso, dándonos un total de 5.041.732 kilogramos por mes. Se asume una densidad promedio de 0.88 kilogramos sobre litro para la mezcla agua isopropanol. Se calcula el volumen mensual necesario, siendo el resultado anterior que obtuvimos entre los
0.88 kilogramos sobre el litro, dándonos un total de 5.729.241 litros por mes. Se divide el volumen mensual entre 30 días para determinar el volumen de operación diaria necesario, siendo esta nuestra capacidad diaria, en donde el resultado anterior lo vamos a dividir entre los 30 días que conforman un mes, dándonos un total de 190.975 litros por día. Para satisfacer la demanda de isopropanol de la industria en México, se estima que la planta debe contar con una capacidad instalada de aproximadamente 190.975 litros de volumen de operación diaria para la mezcla de agua e isopropanol en la columna de destilación, considerando una concentración inicial de isopropanol de 35% y un rendimiento del 85%. Se ve del proceso y restricciones del diseño. Como principio se selecciona una columna de destilación a presión atmosférica. Esta es más que nada para mezclas líquido-líquido y su principio se basa en la diferencia de los puntos de ebullición de la mezcla usando platos. En nuestro caso, el alcohol isopropílico ebulle a los 82.3 grados centígrados, mientras que el agua va a ebullir a los casi 100 grados. Ahí vemos nuestra primera limitante, ya que esta mezcla tiene un azeótropo en una composición del 0.65 aproximadamente, por lo que se limita la temperatura de ebullición, ya que la temperatura a la que se forma el azeótropo es a los 75 grados. Así que se buscarán formas de optimizar el proceso y poder romperlo para poder aumentar los puntos de ebullición. En cuanto a los otros parámetros y restricciones del diseño, vemos la presión a la que va a operar. Como estamos hablando de una presión atmosférica, hablamos de la presión a la que estamos aquí en la escuela, que sería SILAU, que son los 0.81642 atmósferas. Los puntos de ebullición de tanto del azeótropo como del punto de ebullición normal del alcohol, de la mezcla. Hablamos del diámetro al que vamos a trabajar, que serían 0.6 metros, el número de platos que se proponen, la altura de la columna, que van a ser 6 metros, la distancia entre los platos, que va a ser 1.46, y la eficiencia. La eficiencia vamos a ver que es del 42%, no es mucha, la verdad. Sin embargo, pues cuando se forma un azeótropo, esta disminuye debido a la baja pureza que se puede obtener. Pasaremos a la parte de simulación. Muy bien. Antes de pasar a lo que sería la simulación en el tiempo, quisimos realizar una comparación de algo muy interesante que encontramos. Para nuestra mezcla azeotrópica, estudiada en este caso el alcohol isopropílico y agua, quisimos hacer la comparación de cómo es que la presión influye en el punto en el que se va a encontrar nuestro azeótropo. En este caso, presentamos lo que sería el gráfico del McCabe a una presión ideal, que sería una atmósfera, que sería del lado izquierdo, y la presión atmosférica que es en la que nos encontramos, que en este caso sería SILAU, que es de 0.8164 atmósferas. Para el caso de el azeótropo en la presión ideal, lo encontramos en la concentración molar de 0.67, con una temperatura de 75.1 grados centígrados. Mientras que para la presión obtenida en SILAU, obtenemos que el azeótropo se va a encontrar en la fracción 0.33 molar, que es casi la mitad a la misma temperatura. Estos datos, pues hicimos el gráfico a partir de los datos del equilibrio del proceso de la destilación, tanto a una presión como a otra. Podemos observar que tanto la presión atmosférica de SILAU como la ideal, que es una atmósfera, la curva de equilibrio, que en este caso sería la color negrita, tiene una desviación negativa, por lo que se encuentra debajo de la recta de equilibrio, que es la verde. Y la concentración de alcohol isopropílico, en este caso en el destilado, va a ser menor a la concentración de los fondos, por lo que el proceso de destilación no se considera eficiente. Además de que la composición del azeótropo se va a ver, pues, o sea, como ya vemos, afectada en la presión.
Hablando un poco de lo que hicimos en el simulador, estuvimos usando diferentes eficiencias de fracciones del destilado para poder obtener una gráfica con los platos mínimos, ya que eso es lo más ideal, y así presentar lo siguiente. Del lado derecho vamos a ver lo que sería nuestro gráfico con la típica desviación estándar por el azótropo que encontramos, y en este caso vamos a tener 4 etapas que pueden tender hacia el infinito, por lo que esto debemos de asumirlo que es porque pusimos el- la fracción de recuperación que fuera total en las condiciones, por lo que probablemente si lo ponemos en parcial en el condensador, podamos obtener algo un poco diferente quizá. También podemos ver que en este caso estamos hablando de que nuestra mezcla va a ser un líquido saturado. Podemos observar que para las condiciones que propusimos, pues vamos a alimentarla en la etapa número 6 a la columna. Vamos a trabajar las condiciones de presión de Silao y a una temperatura de 70 a 75 grados. Y las fracciones de la composición de entrada van a ser de 0.7 para el isopropanol y de 0.3 para el agua. Bien, haciendo uso de lo que nuestro simulador también nos da a partir del análisis de la columna de Chemsev, vemos el análisis FUG. En este caso, de nuestro componente ligero, que es el agua, y de nuestro componente pesado, que es el isopropanol. Observamos que esta mezcla sí corresponde al líquido saturado, ya que Q nos va a dar en alimentaciones de 1. Vemos la volatilidad relativa a la que estamos trabajando como mezcla, que es 1.79865. Vemos también cómo por diferentes métodos obtenemos el número de etapas mínimas, que para la Fenske se obtienen 10 etapas mínimas. También el mínimo de reflujo por Underwood, que en este caso es de 0.39. Y el número de etapas por Gilligan, que en este caso son 22. También podemos observar la etapa a la que Kirkbride dice que podamos también alimentarla, que sería la 9ª. Y vemos la relación de el reflujo mínimo, que en este caso es de 1.2. Como vimos en las diapositivas anteriores, el azeótropo hace que nuestra eficiencia baje mucho y que la calidad de nuestro destilado sea muy poco clara, por lo que se propone el rompimiento del azeótropo. Esto como no, mediante el uso de una sal como el cloro de calcio para romper el punto de separación en este caso del azeótropo. Esto va a convertir nuestra destilación azotrópica en una destilación extractiva. ¿Qué hace el cloro de calcio que pueda romperse? Hace que la temperatura de ebullición de la mezcla incremente mientras disminuye la concentración de alimentación, como si se tratara de una mezcla ideal, y se rompe al azótropo a presión atmosférica. Esto debido a que el cambio en la fuerza molecular provoca que los iones, las cargas que forma la sal con la mezcla de los solventes, pues se rompen. Sin embargo, estos datos más que nada son experimentales del documento en el que nos basamos para hacer esta columna. En estos datos se propone que al adicionarle 5 gramos de cloro de calcio en 100 mililitros de mezcla, se puedan obtener unos datos de equilibrio experimentales a una temperatura ideal, que en este caso es una atmósfera. Se observa pues que la pequeña desviación que hacía que fuera negativa, ahora pues ya no pasa de lo que sería la curva o de la recta de equilibrio.
Esto va a corresponder pues a que se rompió el azeótropo. Sin embargo, podemos observar una pequeña como crestita que hace que disminuya, pero es parte del rompimiento. Además observamos pues la recta de operación en la que la zona de enriquecimiento está la pendiente de la recta que va a ser la relación entre el valor de reflujo y la pendiente va a ser positiva en este caso. Vamos a observar el punto de corte del eje que es de punto 54 que va a representar la relación. Y vamos a también ver la fracción del destilado que propusimos que es de punto 95. La XF que va a representar lo que es la alimentación, que es de punto 70. Y los fondos, que en este caso es de punto 05. Observamos el número de etapas que obtuvimos, que en el que vamos a hacer 6 etapas, lo cual pues se considera aceptable para una columna de destilación. Bueno, esta es la simulación que se utilizó para determinar el número de etapas por el método de Ponsonby. Aquí se selecciona la presión a la que se desea trabajar. Primero vamos a trabajar con una atmósfera. Esta se consideró como una presión ideal. Entonces, al colocar una atmósfera, cambia todos los datos. Aquí cambiaron las entalpías del líquido, las del vapor, las composiciones de X y Y. Aquí, como al ser esta la destilación antes del azeótropo, se tomaron las composiciones del destilado como 0.42 y aquí 0.48. La alimentación se queda igual y aquí se muestran las entalpías del líquido y del vapor. Y este es el gráfico que muestra las etapas que se van a obtener. En este caso sería una etapa. En esta nos muestran los resultados de QC y QR. Ahora si cambiamos la presión a la presión de destilado, que es de 0.864, todos los datos se vuelven a recalcular. Igual aquí cambia otra vez todo. Bueno, aquí se deja igual toda esta parte, ya que solo cambia como la presión a la presión a la que estaríamos trabajando. Y igual aquí el Ponsonby muestra una etapa, solo se recorrieron los valores de las composiciones de X y Y y las líneas de equilibrio. Finalmente, después del azeótropo, para el rompimiento del azeótropo se le añade cloruro de calcio. Estos datos que se muestran en la parte de aquí abajo se tomaron directo del artículo, en donde estaban trabajando una presión de 0.7197 atmósferas. En esta el Excel se configuró todo para que en esta parte solo se mostraran tal cual las composiciones de X y Y. Entonces al colocar de este lado la presión de 0.7197, se calcula todo, se vuelve a cambiar esta tabla con las entalpías del líquido del vapor. También estas que se utilizaron para calcular todo el gráfico de Ponsonby. En este caso la composición sí se va a cambiar y va a ser, para la composición del destilado va a ser 0.95 y la composición de los fondos o de los lados va a ser 0.05. Y el gráfico de Ponsonby sería este, que muestra aproximadamente como 7 etapas. Esta es como la línea que dice que ya no se pueden hacer más etapas pasando esa línea, y esta es sin esa línea, y que muestra que son las 7 etapas. De este lado se muestra cómo cambian los calores de QC y QR.
Optimización preliminar y criterios de diseño que se consideraron. En primera instancia, tenemos la selección de la técnica de separación que, debido a la mezcla es azeotrópica, la destilación convencional no es nada viable. Se emplea la destilación extractiva añadiendo cloruro de calcio como agente de arrastre, ya que es compatible con la mezcla y facilita la separación. Después tenemos la elección de la temperatura y la presión de operación. El agente de arrastre no requiere vaporización completa, por lo que se opera a la presión de ebullición de la mezcla para optimizar la separación en condiciones azeotrópicas. Después tenemos el diseño de la columna de destilación. Los servicios auxiliares como el intercambiador de calor, el condensador y la caldera son esenciales para mantener las condiciones óptimas de operación, regulando temperatura y flujo de calor. Y finalmente tenemos lo que son los cálculos de eficiencia de la columna, donde se utiliza el método de McCabe para calcular la eficiencia adecuado a la situación con pérdidas pequeñas de calor. Sin embargo, se recomienda el método de Ponchon-Savarit para el análisis más riguroso. Bien, en cuanto a los servicios auxiliares, vamos a tomar en cuenta una área de transferencia de calor de 0.05 y necesitaremos pues 4 equipos, una caldera, un condensador, el intercambiador de calor y un tanque de reflujo, así como las diferentes pues bombas que vamos viendo, ¿no? En estos casos pues vamos a necesitar que tanto la caldera como el condensador tengan un flujo de 212.5, casi decimales de kilogramos por hora. Vemos ahí también la columna y los reflujos. Estimación de costos de diseño. Se consideran los siguientes parámetros de diseño para la columna de destilación y sus equipos complementarios. Se tomaron en cuenta lo que fueron las dimensiones de la columna de destilación, del intercambiador de calor, el condensador, la caldera, además del número de platos teóricos y reales, la presión de operación de la columna y la proyección de operación de la columna de destilación respecto a su tiempo de operación, los días que se ocuparán, el flujo de alimentación, sus concentraciones iniciales y concentración de destilado en ambos casos. Como primera parte para el cálculo de estimación de costos, en esta parte se va a considerar que es un tanque vertical de altura de 0.6 metros y de un diámetro de 5 metros. De acuerdo a Cooper, se determinan los factores de corrección del material y la presión, determinando el costo del equipo a partir de la siguiente ecuación, en donde CP es el costo del equipo en función de la presión, el CBM es el costo del equipo, el FMB es el factor de corrección del material y presión, considerando a continuación las siguientes gráficas para este cálculo. Considerando la gráfica de la derecha que se refiere a la orientación vertical de nuestro tanque, partimos de la longitud de nuestra columna, haciendo intersección con el eje Y que se refiere al costo aproximado del equipo, y tenemos que el costo del equipo aproximadamente es como 1.500 pesos, que es lo que se va a considerar para nuestra siguiente ecuación. A partir de la gráfica se consideró el factor de corrección de presión para la columna de destilación, donde el material de construcción se refiere al acero inoxidable, por lo tanto el factor de material sería 4, mientras que la presión de operación es de 0.729 bar, en donde intercepta con FP, que es igual a 1.4 aproximadamente. Ya evaluando de estos valores obtenidos de la gráfica, pasamos a la ecuación del costo del equipo, en donde se sustituye y se obtiene que sería de 8.400 pesos. Ya teniendo el valor de CP en función a la presión del trabajo en presión atmosférica, el valor del costo de la columna se debería añadir al costo por el número de platos de la columna. En nuestro caso, pues se consideran que fueron 10 platos. Por lo tanto, la ecuación modificada sería la siguiente, en donde N es el número de platos de columnas, FQ es el factor de corrección dependiendo del número de platos, y determinamos el factor de corrección dependiendo al número de platos a partir de la gráfica.
Considerando la siguiente gráfica, que es el factor de corrección de presión y material, tomamos en cuenta la multiplicación del factor de corrección del material por el factor de corrección de presión, que tenemos un valor de 5.6. Por lo tanto, el factor de corrección aproximado de FQ es equivalente a 1.85. Evaluándolo en la ecuación anterior, tenemos que es de 155.400, que esto se obtuvo a partir de la multiplicación de los factores de corrección del CP y del número de platos. Y el costo total de la columna se tiene a partir de la siguiente ecuación, donde se suma lo que es el CBM1, que se obtuvo en la anterior diapositiva, y el CBM2, que se obtiene con los factores ya mencionados, dando un total de 163.800 pesos para el diseño de la columna de destilación. La realización de la simulación en MATLAB se hace uso de las siguientes ecuaciones: el cálculo de energía sensible en el reboiler, el cálculo de energía latente en el reboiler, energía total en el reboiler, conversión de energía a potencia, cálculo de energía del condensador, costo por hora con tarifa escalonada de acuerdo con datos de la CFE. En el primer paso, se va a calcular la energía necesaria para llevar el isopropanol desde la temperatura inicial a la de ebullición más la energía para su cambio de fase. Después, se convierte la energía calculada a potencia en kilowatts, dividiendo por 3600. Después, se determina el costo total por hora usando los niveles de consumo eléctrico proporcionados por CFE, y como resultado obtenemos la muestra de energía en cada sección de la columna y el costo total por hora en pesos mexicanos. Este código ahora calcula con precisión el costo de operación considerando las tarifas reales de electricidad en México. Resultados y discusión. El análisis utiliza datos simulados y experimentales bajo diferentes condiciones de presión para estudiar el rompimiento del azeótropo en una mezcla de alcohol isopropílico y agua. Observamos los efectos de la presión y la adición del cloruro de calcio. Considerando la presión ideal a una atmósfera, el azeótropo tiene una fracción molar de 0.67 para el alcohol isopropílico a una temperatura de 75.1 grados Celsius. Sin embargo, a una presión de 0.81642 atmósferas, según la operativa en Silao, la composición azeotrópica cambia a una fracción molar de 0.33 para el isopropanol, manteniendo la temperatura constante. Este cambio afecta las interacciones moleculares y dificulta la separación de los componentes, ya que la composición del azeótropo se desplaza. Las curvas de equilibrio en ambas presiones muestran una desviación negativa, indicando que la concentración de alcohol en el destilado es menor que en los fondos, lo que reduce la eficiencia del proceso de destilación, sin un método para romper el azeótropo. La desviación negativa también se asocia con la menor polaridad de los aniones frente al agua, lo que dificulta la formación de una mezcla homogénea. Mientras que en la simulación del CHIMSEP utiliza el método de McCabe, se proponen 10 etapas para la destilación de una mezcla de agua e isopropanol a una presión de 0.81, 63.93 atmósferas y una temperatura de entrada a 70 grados Celsius. La alimentación tiene una fracción molar de 0.3 kmol sobre hora de agua y 0.7 kmol sobre hora de isopropanol. La simulación muestra una fracción de destilado de 0.42 y una fracción de lodos de 0.58. La volatilidad relativa de 1.7986 indica que la separación de los componentes es posible, pero poco favorable, lo que sugiere que el azeótropo no puede romperse sin intervención adicional. La adición de 5 gramos de cloruro de calcio en 100 mililitros de mezcla modifica las curvas de equilibrio, rompiendo el azeótropo al aumentar la temperatura de ebullición y alterar la estructura molecular, permitiendo una separación más eficiente y mayor destilado de isopropanol. Mientras en la curva de equilibrio generada con GeoGebra muestra las etapas del método de McCabe,
tiene como una recta de operación en la zona de enriquecimiento cuya pendiente es positiva, interceptando en 0.54. Esta recta refleja la relación entre la fracción del destilado y el reflujo. Para alcanzar las condiciones deseadas del destilado, el sistema requiere 6 platos teóricos, donde el tercer plato corresponde al de la alimentación, donde la mezcla azeotrópica interactúa con la sal, rompiendo el azeótropo y facilitando la separación. En cuanto al diseño, en los servicios auxiliares se consideran componentes como el intercambiador de calor, el condensador y la caldera. En el intercambiador de calor se dimensionó en un área de transferencia de 0.05 metros cuadrados y el reflujo de vapor de 11.07 kilogramos sobre hora, utilizando tubos concéntricos y respetando los rangos estándar para evitar caídas de presión fuera de los límites permitidos. El intercambiador de calor, fabricado de acero al carbón, tiene un flujo de 239.225 kilogramos sobre hora en la coraza, con un diámetro interno de 0.024 metros y externo de 0.033 metros, cumpliendo con los criterios de diseño para optimizar la transferencia de calor. Mientras tanto, el condensador tiene un diseño de tubos cuadrados, con 4 pasos por la coraza y un paso por los tubos, lo que facilita su limpieza y mejora la transferencia de calor. Su flujo es de 212.84 kilogramos sobre hora, con una longitud de 1 metro y un diámetro de 0.2 metros. La caldera suministra el vapor necesario para la columna de destilación, mientras que el intercambiador de calor, sumado en total de 223.58 kilogramos sobre hora, garantizando el calor necesario para la evaporación y el calentamiento de la mezcla. En cuanto al costo de la columna de destilación, un tanque vertical de 0.6 metros de diámetro y 5 metros de altura tiene un costo estimado de 168,000 pesos mexicanos, ajustando por los factores de corrección de material y de presión. Al agregarlo el costo de los platos, se estima un total de 163,800 pesos mexicanos. Para lograr una recuperación de isopropanol del 85%, la demanda mensual de mezcla de entrada es de aproximadamente 1.764.706 kilogramos, lo que implica que la planta debe procesar alrededor de 190.975 litros de mezcla diariamente para cubrir la demanda mensual de 1.500.000 kilogramos de isopropanol con un rendimiento del 85%. Como parte de nuestras conclusiones, se tiene que el diseño y estimación de costos de una columna de destilación para separar la mezcla alcohol isopropílico agua con la ayuda de cloro de calcio permite abordar eficientemente la separación de estos componentes que forman un azeótropo, lo cual complicaría una destilación simple. Para ello se optó por el análisis de una destilación azeotrópica y extractiva, donde el cloro de calcio actuó como un agente modificador de la volatilidad relativa y facilita la separación, evitando la formación de azeótropos. Además, mejora el rendimiento de la destilación al modificar las propiedades físico-químicas del sistema.